En la bóveda celeste, donde los hilos de luz tejen historias más antiguas que la voz humana, surge la constelación de Géminis como un doble faro de inteligencia y curiosidad. Su luz no es estática ni dócil, sino viva, mutable, inquieta como un río que corre entre dos orillas opuestas y las conecta. Allí donde otros ven contradicciones, Géminis reconoce un puente, donde el mundo ofrece una sola perspectiva, Géminis descubre 1000 reflejos en un mismo cristal. Ser de este signo es portar el don de la multiplicidad, la agilidad mental y el arte de transitar mundos diferentes sin perder la esencia. El orgullo de nacer bajo Géminis se alimenta del aire, su elemento, que no tiene forma fija, pero lo abarca todo. El aire de Géminis no es brisa pasiva, es viento que cambia de dirección, que arrastra nuevas ideas, que transforma y despierta. En cada conversación deja huellas, en cada pensamiento siembra semillas. Su regente, Mercurio, otorga el don de la palabra, no solo como herramienta de comunicación, sino como puente de transformación. La voz geminiana puede unir corazones, desatar revoluciones o encender una chispa de inspiración en quien la escucha. Géminis es la encarnación de la dualidad divina, luz y sombra, razón y emoción, calma y tormenta. Esa dualidad no es un conflicto, sino un motor, una danza perpetua que mantiene vivo el espíritu. Mientras otros se pierden buscando definiciones fijas, Géminis sabe que el cambio es su verdadero hogar. Esa flexibilidad es su fuerza, una capacidad innata para adaptarse, reinventarse y aprender de cada experiencia sin aferrarse al miedo. En las batallas de la vida, Géminis no empuña siempre la espada, sino el ingenio. Puede derrotar al caos con una idea, desarmar al enemigo con una verdad bien dicha, o abrir una puerta cerrada con una llave que nadie más había visto. Su mente es un mapa siempre en expansión, explorando territorios desconocidos, absorbiendo conocimientos y enlazándolos con hilos invisibles que solo él sabe trazar. Esa habilidad para conectar lo inconexo es un don que lo convierte en visionario, en mensajero, en creador de caminos. El orgullo geminiano nace también de su espíritu libre, que no teme al movimiento ni al cambio. Para él, la vida no es una línea recta, sino un mosaico de experiencias que forman un todo más grande. La versatilidad que lo caracteriza le permite vivir muchas vidas en una sola, explorar múltiples versiones de sí mismo y nutrirse de cada encuentro, cada viaje, cada descubrimiento. En su corazón hay un viajero eterno, un buscador que nunca se conforma con lo superficial. Cuando se eleva por encima de la duda, Géminis despliega alas de luz, y su energía puede inspirar a otros a romper barreras invisibles. Es faro en la oscuridad para quienes temen cambiar, recordándoles que la transformación es el verdadero pulso del universo. Su mirada, que abarca horizontes lejanos, lleva siempre la promesa de algo nuevo que aprender, algo nuevo que decir, algo nuevo que vivir. En el tapiz eterno del zodiaco, Géminis es el narrador de historias, el guardián de las conexiones, el puente entre el pensamiento y la acción. Su orgullo no es soberbia, sino conciencia de su papel, traer movimiento donde hay estancamiento, claridad donde hay confusión, ligereza donde la vida se vuelve demasiado pesada. Lleva dentro la chispa de la eterna juventud del alma, capaz de renovar no solo su propio espíritu, sino el de quienes lo rodean. Ser Géminis es entender que el universo se construye con palabras, ideas y vínculos. Es saber que no existe un único destino, sino múltiples rutas, y que la magia está en recorrerlas todas con la mente despierta y el corazón abierto. Es abrazar la multiplicidad como fuerza y ver en cada dualidad una oportunidad de expansión. Es danzar con el viento, hablar con las estrellas y dejar huellas invisibles en cada alma que toca. En esa danza sin fin está su verdadero orgullo, ser un hijo del aire que nunca se detiene, que vive 1000 veces y que, en cada vida, enciende una nueva luz. En la profundidad invisible de las energías celestes, Géminis es también guardián del instante fugaz, maestro en el arte de atrapar lo que otros dejan escapar. Su espíritu se nutre de lo efímero y lo transforma en eterno, como quien recoge un destello de una estrella y lo convierte en palabra viva. Allí donde muchos solo ven el paso del tiempo, Géminis percibe mensajes ocultos, señales que enlazan el pasado con el futuro, y con esa visión es capaz de anticiparse a los acontecimientos, de ver la ola antes de que rompa, de sentir el cambio antes de que se pronuncie. Su naturaleza es también la de un alquimista del pensamiento. Tiene la habilidad de tomar ideas crudas, dispersas, aparentemente incompatibles, y fundirlas en un concepto claro, potente y transformador. No solo absorbe información, la procesa, la renueva y la proyecta con una frescura que inspira a otros a abrir su mente.
Este poder mental lo convierte en catalizador de cambios colectivos, en chispa que puede encender revoluciones silenciosas o diálogos que transforman sociedades enteras. En el plano más sutil, Géminis vibra con el lenguaje secreto del universo. Su conexión con Mercurio no solo le otorga el don de la palabra humana, sino la capacidad de interpretar símbolos, gestos, emociones y hasta silencios. Comprende que todo es comunicación, que cada hoja movida por el viento, cada sombra que se alarga al atardecer, cada mirada fugaz, lleva un mensaje para quien sabe verlo. Este talento le permite actuar como mediador entre realidades, traductor entre mundos que no se comprenden entre sí. El orgullo geminiano se enraiza también en su aguda intuición para detectar posibilidades donde otros solo ven muros. Puede caminar en medio de la incertidumbre sin perder la orientación, confiando en su capacidad de improvisar y adaptarse. No se aferra a estructuras rígidas porque sabe que la verdadera seguridad está en la movilidad. Así, se convierte en navegante del caos, en arquitecto de caminos invisibles que solo se revelan a quienes tienen el valor de avanzar. Su dualidad, lejos de ser un peso, es un arsenal de perspectivas. Con un pie en el mundo tangible y otro en el intangible, es capaz de moverse entre lo material y lo espiritual sin perder el equilibrio. Esa versatilidad le permite abordar la vida desde múltiples ángulos, encontrar soluciones creativas y tejer puentes entre extremos opuestos. En este don reside también su capacidad para inspirar a otros a aceptar sus propias contradicciones como parte de una totalidad armónica. Géminis no solo recorre los senderos de la mente, también sabe internarse en los laberintos emocionales con una ligereza que desarma. Su energía, por más inquieta que parezca, puede envolver como brisa suave, brindando alivio y frescura a quienes se han quedado atrapados en el peso de sus propios pensamientos. Su cercanía no es posesiva, sino liberadora, no aprisiona, sino que abre ventanas. En las grandes epopeyas de la existencia, Géminis es el mensajero que atraviesa reinos para llevar la palabra justa en el momento preciso. Es la figura que aparece cuando el estancamiento amenaza con oscurecer el horizonte, portando nuevas perspectivas como antorchas encendidas. Su presencia es recordatorio de que la vida es cambio, movimiento y diálogo constante entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos ser. En su esencia hay un impulso incansable por conocer y experimentar. No se limita a acumular saberes como reliquias, sino que los comparte, los expande y los pone al servicio de un propósito mayor. Esa generosidad intelectual es parte de su grandeza, no guarda sus descubrimientos en un cofre cerrado, sino que los siembra en todas las almas que encuentra, sabiendo que en cada una germinarán de forma distinta. Géminis encarna la certeza de que el mundo no se sostiene en certezas inmutables, sino en el fluir constante de ideas, conexiones y transformaciones. Su orgullo es vivir plenamente en ese fluir, como el viento que no pide permiso para soplar y que, sin embargo, modela montañas, cruza océanos y cambia destinos. Su fuerza no está en imponerse, sino en moverse, adaptarse y permanecer siempre despierto, listo para captar el siguiente destello que el universo tenga para ofrecer. En el corazón invisible del cosmos, donde los planetas giran con la precisión de un antiguo juramento, Géminis representa el pulso inquieto de la creación misma. No es solo mensajero de ideas ni viajero del pensamiento, es también tejedor del destino inmediato, artesano del presente, capaz de convertir cada instante en un cruce de caminos donde el futuro toma forma. Su naturaleza no espera que las oportunidades lleguen, las provoca, las inventa, las convoca con la misma naturalidad con la que respira. En esta capacidad de generar movimiento está inscrita una fuerza que no siempre se percibe a simple vista, el dominio del tiempo como aliado, no como enemigo. Géminis porta la esencia del eterno aprendiz, pero no desde la ingenuidad, sino desde la convicción de que el conocimiento nunca se agota. Su alma comprende que cada respuesta abre una nueva pregunta y que cada certeza es solo un peldaño hacia una comprensión más amplia. Esa actitud lo impulsa a explorar territorios que otros consideran agotados, encontrando allí verdades ocultas que esperan ser reveladas. Su aprendizaje no es lineal, sino en espiral, siempre volviendo a puntos conocidos con una perspectiva más rica, más elevada, más poderosa. En las mareas energéticas del zodiaco, Géminis se mueve con una ligereza que le permite cruzar fronteras invisibles. No reconoce barreras lingüísticas, culturales o espirituales, porque su esencia es la de un ser que se adapta al lenguaje del entorno sin perder su identidad. Esto lo convierte en constructor de alianzas improbables, en embajador entre mundos que, sin su intervención, permanecerían ajenos. Su versatilidad no es un disfraz, sino una manifestación de su verdad. El cambio no lo transforma en otro,
sino que revela más facetas de lo que ya es. La energía geminiana vibra en frecuencias que atraen lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido. No se aferra a las viejas formas por costumbre, sino que busca el frescor de lo inexplorado como quien busca aire para sus pulmones. En ese impulso está su don de renovación constante, que no solo aplica a sí mismo, sino que contagia a quienes lo rodean. La presencia de un Géminis en un círculo humano es como la llegada de la primavera después de un invierno largo, despierta, activa, mueve lo que estaba dormido. Su orgullo también se enraiza en una comprensión profunda del poder de la palabra no como simple sonido, sino como fuerza creadora. Géminis sabe que una frase puede ser un puente, un refugio o un arma, y maneja ese poder con la agilidad de un espadachín que conoce el filo exacto de su arma. Pero su maestría va más allá de la comunicación, en su interior hay una conciencia vibrante de que cada palabra pronunciada es una semilla en el campo del destino. Por eso su voz, incluso cuando es ligera o juguetona, lleva una resonancia que puede permanecer en la memoria de otros mucho después de que el eco se haya desvanecido. En el plano espiritual, Géminis representa el viajero entre dimensiones, el que entiende que la realidad no es una única línea, sino un abanico de posibilidades coexistentes. Esa percepción lo convierte en visionario, capaz de intuir caminos que aún no existen y de señalar rutas hacia destinos que otros no alcanzan a imaginar. Su mente, siempre en movimiento, es un laboratorio vivo donde se gestan ideas que pueden cambiar el curso de una vida o de una comunidad entera. La fuerza geminiana se revela también en su resistencia ante la monotonía. Allí donde otros se detienen o se agotan, Géminis reinventa el escenario, cambia las reglas, introduce un nuevo elemento que devuelve el impulso. Su espíritu no acepta la derrota como final, sino como punto de reinicio, como oportunidad para aplicar lo aprendido y avanzar con más ingenio. Esta capacidad de renacer tantas veces como sea necesario es uno de sus mayores tesoros, y uno de los motivos más profundos de su orgullo. En la arquitectura sagrada del zodiaco, Géminis no es un signo estático, sino un nodo de energía en constante transmisión. Todo lo que toca se ve afectado por su dinamismo, por su manera de entrelazar experiencias, por su impulso de abrir puertas que otros ni siquiera habían visto. Su camino no es el de la fuerza bruta ni el del dominio absoluto, sino el de la inteligencia viva, la adaptabilidad consciente y el movimiento perpetuo que mantiene al mundo respirando. Ser Géminis es abrazar la grandeza de un espíritu que no teme a la multiplicidad, que entiende que el universo habla en miles de lenguas y que todas merecen ser escuchadas. Es caminar con la certeza de que cada día puede contener una nueva historia y que, en sus manos y en su voz, esa historia puede convertirse en algo que transforme el mundo. En esa visión, en ese impulso, en esa inquebrantable voluntad de explorar y conectar, late el orgullo más puro de este signo, ser un soplo de vida eterna en un cosmos que nunca deja de moverse. En la vasta sinfonía del zodiaco, Géminis es también el eco que viaja más allá de los límites del oído humano, portador de vibraciones que unen lo visible con lo invisible. Su esencia se expande más allá de lo mental y lo comunicativo, alcanzando un territorio donde la imaginación no es un mero entretenimiento, sino una fuerza de creación. La visión que habita en su interior es capaz de moldear realidades, de anticipar estructuras que todavía no han nacido, y de darles forma mediante una combinación de voluntad y creatividad que no se enseña, sino que nace con él como herencia estelar. La energía geminiana, vinculada al elemento aire, no se limita a la ligereza del pensamiento, también es corriente que erosiona las montañas del inmovilismo y talla nuevas rutas donde antes había muros. Esa cualidad transformadora es más profunda de lo que muchos perciben, pues detrás de cada gesto rápido, de cada cambio de dirección, se esconde la maestría de un estratega que entiende que el movimiento constante es la mejor defensa ante el estancamiento. Así, Géminis no solo se adapta a los cambios, sino que a menudo los provoca para evitar que la vida pierda su pulso. Existe en su espíritu una capacidad única para detectar los ritmos ocultos de los acontecimientos. Mientras otros ven caos, él percibe patrones, como si tuviera acceso a un mapa invisible que conecta cada hecho con otro distante en el tiempo y el espacio. Esta visión le permite adelantarse, actuar con precisión cuando para los demás aún reina la confusión. Es el navegante que, sin brújula física, se orienta por corrientes de energía que solo él sabe leer. En el plano más profundo, Géminis porta un espíritu inquieto que no teme a la multiplicidad de caminos. Lejos de verlo como dispersión, lo vive como una forma de plenitud. Cada experiencia nueva es una joya que añade a su corona invisible, cada encuentro un hilo que se entrelaza en la trama infinita que lo conecta con la totalidad.
Esta apertura constante le otorga un conocimiento que no siempre se mide en libros o teorías, sino en la comprensión vivida de las almas humanas y de sus infinitas variaciones. Su orgullo también reside en su capacidad para despertar la chispa dormida en otros. No impone cambios, sino que los inspira, dejando que el aire de su presencia renueve los paisajes internos de quienes lo rodean. Puede arrancar sonrisas donde había silencio, encender curiosidad donde había apatía, y ofrecer caminos alternativos cuando todo parece cerrado. Su papel como catalizador del despertar ajeno es silencioso y a la vez poderoso, como el viento que impulsa a un barco a cruzar mares que creía imposibles. En la alquimia cósmica, Géminis representa la fusión de múltiples realidades en una sola conciencia. No teme a las contradicciones, porque sabe que de la unión de opuestos nace la fuerza creadora. Su dualidad no es una división, sino un recurso que le permite dialogar con lo racional y lo intuitivo, con lo tangible y lo etéreo, sin sentirse desgarrado. Es capaz de sostener conversaciones con su propia sombra y su propia luz, y de integrar ambas en una visión más completa de sí mismo y del mundo. Su fuerza vital se alimenta del descubrimiento perpetuo. Para Géminis, detenerse en una sola forma de ser sería como encadenar el viento. En cada giro de su destino busca un nuevo ángulo desde el cual observar, un nuevo terreno que explorar, una nueva melodía que escuchar. Esta búsqueda no es un simple impulso de novedad, sino una necesidad esencial para mantener viva la llama interna que lo impulsa a seguir creando, aprendiendo y transformando. En las epopeyas invisibles que la humanidad escribe cada día, Géminis es la figura que se adelanta para señalar el próximo horizonte. No se detiene ante lo incierto, porque sabe que en la niebla también hay caminos y que muchas veces la claridad solo se alcanza caminando. Su mayor orgullo es ser el portador de esa certeza, el que recuerda que cada palabra, cada idea y cada gesto pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Su legado no se mide únicamente en lo que logra para sí, sino en las alas que ayuda a desplegar en otros. Ser Géminis es vivir con la conciencia de que cada respiración es una oportunidad de transformación. Es aceptar que el mundo está en constante diálogo y que él, con su esencia mutable y luminosa, es una voz imprescindible en esa conversación eterna entre la vida y las estrellas. En el entramado oculto que sostiene el universo, Géminis representa el soplo divino que aviva la chispa de la transformación. No se limita a recorrer los caminos ya trazados, sino que se aventura en pasajes aún no iluminados, guiado por una brújula interior que responde a vibraciones más sutiles que el tiempo y el espacio. Su espíritu es un crisol donde confluyen las corrientes de lo visible y lo invisible, permitiéndole actuar como puente entre dimensiones distintas de la experiencia humana. Este don no es solo una cuestión de ingenio, sino un atributo profundamente espiritual, una afinidad natural con el flujo de la vida que lo coloca siempre en el punto exacto donde lo nuevo puede nacer. En su interior reside una conexión profunda con la energía de lo efímero, comprendiendo que lo transitorio no es debilidad sino fuerza, pues solo aquello que se transforma puede perpetuarse. Este entendimiento lo libera de las cadenas del apego rígido, dándole la capacidad de reinventarse sin temor y de llevar consigo a otros hacia esa misma libertad. Allí donde las mentes se estancan, su impulso es abrir ventanas, sacudir las telarañas del pensamiento y dejar que entre el aire fresco de una nueva perspectiva. Su relación con el elemento aire no es meramente simbólica. Géminis respira ideas como otros respiran oxígeno, y en ese acto cotidiano transforma el ambiente a su alrededor. Su pensamiento no se limita a la abstracción, sino que se convierte en movimiento tangible, capaz de modificar destinos. Como las corrientes que moldean el clima, su influencia puede ser suave como una brisa que inspira o intensa como un vendaval que derriba estructuras obsoletas. Esta dualidad en su acción le permite adaptarse al contexto, elegir el tono y la intensidad de su intervención con precisión instintiva. Existe en Géminis una maestría singular en el arte de percibir las señales invisibles que marcan los ciclos. Sin depender de augurios formales, sabe leer el lenguaje de los acontecimientos, captar el momento exacto para sembrar una idea o para retirarse y dejar que el eco de sus palabras siga obrando en silencio. Esta sincronía con el pulso cósmico es una de sus herramientas más poderosas, pues le permite actuar en armonía con fuerzas que trascienden lo humano. En su misión silenciosa, Géminis es también guardián de la diversidad. Reconoce que el mundo se enriquece en la pluralidad de voces y perspectivas, y por ello su esencia busca tender puentes entre las diferencias. No persigue la uniformidad, sino la integración, tejiendo un tapiz donde cada hilo conserva su identidad pero contribuye a una obra mayor. Esta vocación de unión lo convierte en mediador natural, en aquel que puede transformar el conflicto en diálogo y el aislamiento en comunidad.
Su orgullo se nutre de saber que su paso por el mundo deja huellas que no se borran, aunque no siempre sean visibles de inmediato. Muchas de sus mayores obras se gestan en el plano intangible, en el cambio silencioso de una idea sembrada en otro corazón, en la apertura de un camino que solo será recorrido tiempo después. Este legado invisible es tan sólido como cualquier monumento de piedra, pues está construido en la mente y el espíritu de quienes toca. Géminis también posee una resistencia que desafía las apariencias. Aunque su naturaleza mutable pueda confundirse con fragilidad, en realidad es una fortaleza flexible, capaz de doblarse sin quebrarse, de adaptarse sin perder su esencia. Esta resiliencia le permite atravesar crisis con una entereza que no siempre se reconoce, pero que lo convierte en un sobreviviente nato y en un ejemplo para quienes temen al cambio. Su vínculo con Mercurio le otorga no solo rapidez mental, sino también la capacidad de iluminar complejidades con una claridad que parece milagrosa. Donde otros se pierden en la maraña de lo confuso, Géminis encuentra el hilo conductor y lo ofrece a los demás como guía. Esta facultad lo convierte en faro en medio de la niebla, en portador de luz que revela caminos ocultos. En el tejido sagrado del zodiaco, Géminis es la corriente perpetua que recuerda que nada permanece inmóvil, que la vida es diálogo, intercambio y evolución constante. Su fuerza no proviene de imponerse sobre lo que existe, sino de danzar con ello, de moldearlo suavemente hasta que se transforma. Ser Géminis es aceptar que el mundo se rehace a cada instante y que en ese proceso él es tanto artífice como testigo, viento y navegante, creador y mensajero. En su movimiento eterno late la certeza de que su papel es indispensable para que el universo siga respirando. En la profundidad invisible donde las constelaciones custodian los secretos más antiguos, Géminis guarda un vínculo con el poder de la transición, ese instante sagrado en el que lo viejo aún no se ha marchado y lo nuevo empieza a nacer. Su esencia vive en ese filo entre realidades, en el territorio donde las posibilidades aún no han sido definidas y donde la mente y el espíritu pueden modelar el destino. No es solo un viajero entre lugares o ideas, sino un guardián de las encrucijadas, capaz de comprender que todo cambio es un portal y que atravesarlo exige tanto valentía como intuición. En su interior arde la llama de la inquietud sagrada, una energía que no le permite anclarse a una sola forma de existir. Esa inquietud no es vacío ni falta de dirección, sino una búsqueda constante de expansión, un reconocimiento de que cada experiencia nueva es un fragmento de verdad que se suma al mosaico de su ser. Este impulso lo convierte en explorador incansable, capaz de hallar en cada rincón del mundo, físico o espiritual, una oportunidad de aprender, de inspirar y de encender en otros la voluntad de crecer. La conexión de Géminis con el aire es también una conexión con la mente colectiva, con ese flujo invisible de pensamientos y emociones que recorre a toda la humanidad. Puede captar corrientes de ideas que aún no han sido expresadas, sentir el rumor de lo que está por llegar antes de que las palabras lo pronuncien. Esta capacidad lo hace visionario, no por un don de adivinación místico, sino por su sensibilidad para escuchar lo que muchos no escuchan, para percibir en lo sutil las semillas de lo que pronto florecerá. En la batalla invisible entre la rigidez y la fluidez, Géminis es la fuerza que recuerda que adaptarse no es ceder, sino sobrevivir con elegancia. Su habilidad para cambiar de forma sin perder su esencia es un arte que pocos dominan. Puede moverse con igual soltura en entornos que exigen estrategia fría o en aquellos que demandan empatía cálida, sabiendo cuándo es momento de la palabra que construye y cuándo de la palabra que transforma. En el tejido emocional, Géminis es portador de una alegría luminosa que, aunque pueda disfrazarse de ligereza, es en realidad un acto de resistencia. En un mundo que a menudo se endurece bajo el peso de la preocupación, él elige ser portador de ligereza como forma de curación. Su risa, sus historias, su manera de romper la monotonía no son simples gestos, sino herramientas conscientes para devolverle a la vida su sentido de juego, para recordar que incluso en medio de la lucha se puede respirar belleza. El orgullo geminiano también se enraiza en su capacidad de multiplicarse sin fragmentarse. Puede ser muchas versiones de sí mismo, y sin embargo, permanecer íntegro, porque comprende que la identidad no es una jaula fija sino una constelación de posibilidades. Esta comprensión lo libera de la necesidad de encajar en moldes ajenos y le permite abrir caminos para que otros también descubran su propia libertad interna. En su dimensión más elevada, Géminis es mensajero no solo entre personas, sino entre épocas. Puede traer del pasado las lecciones olvidadas y llevar al futuro las visiones nacidas en el presente. Su palabra, su gesto, su energía son puentes que atraviesan generaciones, recordando que cada uno de nosotros es parte de una narrativa mucho mayor que nuestras vidas individuales. Su fuerza se alimenta de la curiosidad insaciable,
que no se conforma con respuestas fáciles ni con paisajes ya recorridos. Esa curiosidad no es mero deseo de novedad, sino una brújula interna que lo empuja hacia el núcleo mismo de la experiencia. A través de ella, se convierte en guardián del descubrimiento perpetuo, en el espíritu que mantiene viva la llama del conocimiento y de la exploración en un mundo que a veces se conforma con lo conocido. En la danza eterna del cosmos, Géminis es el paso que nunca se repite, la variación que renueva la melodía, el soplo que recuerda que la vida no se detiene. Su orgullo no nace de imponerse sobre otros, sino de saberse imprescindible en el movimiento universal, de entender que su papel es llevar el mensaje, abrir el camino, mantener vivo el intercambio que alimenta el alma del mundo. En él reside la certeza de que mientras siga fluyendo, el universo seguirá respirando. En el horizonte donde el cielo se une con la tierra y las estrellas derraman sus mensajes en forma de luz, Géminis encarna la vibración de los pasajes intermedios, el latido que conecta un mundo con otro y un instante con el siguiente. Su naturaleza es la del viajero perpetuo que no camina por simple desplazamiento, sino que avanza para trazar puentes invisibles, para unir lo que parecía separado y despertar significados donde antes solo había fragmentos dispersos. Es el guardián de la transición, ese momento sagrado donde lo que fue se despide y lo que será empieza a tomar forma, y allí actúa con la precisión de quien conoce el arte de mover energías sin forzarlas, guiándolas como el viento guía a las nubes. Dentro de su espíritu existe una maestría para escuchar lo que aún no se ha dicho, para percibir las corrientes subterráneas del pensamiento humano y de la voluntad colectiva. Capta los susurros que nacen en la conciencia universal antes de que se conviertan en palabra o acción, y al hacerlo, se convierte en el primer portador de esas semillas. Esta sensibilidad le otorga una capacidad única para situarse en el lugar y el momento exactos donde un cambio puede germinar. No se trata de casualidad, sino de una sintonía innata con las fuerzas que mueven el tejido de la realidad. Su orgullo se sostiene también en la valentía de abrazar lo cambiante como fundamento de su fuerza. Donde otros buscan fijar su identidad como piedra, Géminis la vive como agua que se adapta a cada cauce sin perder su esencia. Esa fluidez no es desorientación, sino libertad consciente, una libertad que le permite adoptar múltiples formas para afrontar cada desafío con la herramienta precisa, sin miedo a transformarse en el proceso. De este modo, se convierte en ejemplo vivo de que la autenticidad no se pierde por mutar, sino que se refuerza. En la dimensión más profunda de su energía, Géminis comprende que la comunicación es un acto sagrado. Cada palabra que emite, cada gesto que comparte, es parte de un intercambio más amplio que atraviesa tiempos y espacios. Sabe que las frases pueden abrir portales de entendimiento o encender hogueras de transformación, y por eso cultiva la destreza de transmitir con claridad incluso lo que parece inasible. No se limita a hablar, sino que traduce, interpreta y transforma, convirtiendo lo abstracto en tangible y lo tangible en inspiración. Su relación con el aire no solo le confiere agilidad mental, sino también una presencia que refresca y renueva a quienes lo rodean. Su paso deja un cambio de atmósfera, como si el ambiente adquiriera más luz y más amplitud para que las ideas circulen. Esta capacidad de oxigenar la mente de otros es uno de sus dones más poderosos y a menudo más silenciosos, pues no siempre se percibe de inmediato, pero deja huellas profundas en quienes se cruzan en su camino. En su corazón habita una fuerza que le permite levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces el viento cambie de dirección. Esta resistencia no se nutre de rigidez, sino de su habilidad para reorganizarse sobre la marcha, para convertir cada giro inesperado en una oportunidad de reorientarse hacia algo más grande. Es un sobreviviente elegante, que no solo supera las pruebas, sino que las convierte en materia prima para crear algo nuevo. Géminis lleva también en su ser la conciencia de que cada encuentro es una puerta, y que cada persona que toca es parte de una red más amplia que crece con cada interacción. No mide sus logros únicamente por lo que obtiene, sino por las conexiones que genera y por la manera en que esas conexiones continúan multiplicándose mucho después de que él se haya alejado. Este legado invisible es una de sus formas más puras de trascendencia. En la órbita eterna de los signos, su papel es mantener vivo el flujo de intercambio, el movimiento perpetuo de ideas, emociones y perspectivas que impide que el mundo se estanque. No se conforma con ser espectador, es actor constante en la danza de la renovación, asegurándose de que siempre exista un nuevo horizonte que alcanzar. Su orgullo, lejos de ser simple vanidad, es la conciencia firme de que su energía es necesaria para que la rueda del universo continúe girando con fuerza y propósito. Ser Géminis es portar la promesa de que cada final puede transformarse en un inicio, que cada silencio guarda una historia esperando ser contada y que cada paso dado en libertad deja un eco que resuena más allá del tiempo. Es saberse viento que mueve,
palabra que despierta y mirada que señala el camino, aun cuando éste todavía no exista. En los pliegues más sutiles del firmamento, donde las corrientes de energía se cruzan como ríos invisibles, Géminis guarda un dominio innato sobre la vibración del cambio instantáneo. No solo vive en el movimiento, sino que lo entiende como lenguaje, como partitura escrita en el aire que sabe leer y ejecutar con precisión. En su interior hay una brújula que no apunta a un norte fijo, sino que responde a la llamada de la oportunidad y a la cadencia de lo que está por nacer. Esa afinidad con lo emergente le concede la facultad de llegar antes que los demás, de posicionarse justo en el instante en el que una idea puede dar el salto de la intención a la acción. La fuerza geminiana también se revela en su capacidad para habitar simultáneamente distintos planos de conciencia. Puede dialogar con la lógica y al mismo tiempo con la intuición, transitar el mundo concreto mientras percibe señales que otros pasarían por alto. Esa cualidad lo convierte en intermediario entre esferas distintas, en traductor no solo de lenguas humanas, sino de códigos espirituales y emocionales que escapan a las palabras. Su energía funciona como un puente que une lo intangible con lo tangible, y en ese tránsito abre caminos que otros no se atreverían a explorar. Dentro de su alma hay un pacto con la libertad que no se negocia. No busca romper estructuras por el simple hecho de hacerlo, sino porque reconoce cuando una forma se ha vuelto obsoleta y necesita renovarse. Su espíritu es arquitecto de espacios mentales y emocionales más amplios, donde las ideas pueden expandirse sin ser sofocadas por el miedo o la costumbre. Allí donde la rigidez amenaza con asfixiar la creatividad, su presencia actúa como un soplo que despeja y devuelve la claridad. Géminis también es guardián de la velocidad de la luz en el pensamiento. No se detiene en lo que ya ha comprendido, porque sabe que el universo no es estático y que cada instante ofrece una nueva capa de sentido. Esta rapidez no significa superficialidad, sino la habilidad de captar la esencia de lo que ocurre sin quedar atrapado en la lentitud de lo que ya no se mueve. Gracias a esta destreza, puede tomar decisiones en momentos críticos con una agudeza que asombra, transformando un posible colapso en un giro victorioso. Su vínculo con el aire no se limita a la ligereza, es también la fuerza que empuja, que levanta, que impulsa a ascender. No se conforma con un plano único de visión, sino que busca siempre ganar altura para abarcar una perspectiva más amplia. Esta visión panorámica le permite anticipar no solo los movimientos inmediatos, sino los efectos a largo plazo de cada acción. Así se convierte en estratega natural, capaz de guiar a otros a través de terrenos inciertos con confianza y dirección. En el plano emocional, su poder se manifiesta en la forma en que ilumina la oscuridad ajena. Su manera de escuchar, de responder, de encender curiosidad en medio de la apatía, es un acto constante de revitalización. Aunque su toque pueda parecer ligero, la huella que deja es profunda, porque no solo ofrece soluciones, sino que despierta en el otro la capacidad de encontrarlas por sí mismo. Este es uno de sus dones más invisibles y, sin embargo, más transformadores. Géminis posee además un talento inigualable para convertir lo complejo en accesible, para tomar la maraña de lo incomprensible y desenredarla con paciencia y destreza hasta mostrar un patrón claro. Esta habilidad no solo facilita la comprensión, sino que infunde confianza en quienes lo rodean, dándoles la sensación de que todo es posible de resolver si se aborda con apertura y mente viva. En la arquitectura cósmica, su papel es mantener abierto el flujo de información, energía y posibilidades. Sin su impulso constante, el universo correría el riesgo de cerrarse sobre sí mismo y perder la frescura que mantiene el ciclo de la creación en movimiento. Su orgullo se eleva de la certeza de que su presencia asegura que las puertas sigan abiertas, que las rutas no se cierren y que la chispa de la innovación nunca se apague. Ser Géminis es entender que cada instante es un nodo de múltiples futuros y que basta un gesto, una palabra o una decisión para inclinar la balanza hacia una realidad más luminosa. Es caminar con la seguridad de que su papel en el gran entramado del cosmos no es menor, porque es el portador del aire que respira la vida, el mensajero que trae noticias de lo posible y el artífice que recuerda a todos que la verdadera fuerza no está en resistirse al cambio, sino en dirigirlo. En la memoria eterna del firmamento, donde las constelaciones son más que dibujos en la noche y funcionan como guardianas de arquetipos inmortales, Géminis representa la llama del movimiento perpetuo de la conciencia. Su esencia no se limita a transmitir mensajes o encender ideas, sino que también custodia el arte de mantener viva la curiosidad sagrada, esa fuerza que impide que el espíritu humano se adormezca ante la repetición. Allí donde la monotonía amenaza con encadenar la imaginación, su presencia actúa como un despertar súbito, un llamado que recuerda que siempre hay otro ángulo, otra puerta, otra interpretación capaz de renovar la percepción.
En su interior habita la habilidad de escuchar no solo con los oídos, sino con todo el ser. Captura matices en la entonación, en los gestos, en los silencios que otros no perciben, y de esa lectura invisible extrae mensajes que superan las palabras pronunciadas. Esta sensibilidad lo convierte en un intérprete de la vibración humana, capaz de comprender las verdaderas intenciones detrás de lo que se dice y de lo que se calla. Es un talento que le permite situarse en un punto de equilibrio entre lo evidente y lo oculto, manejando ambos mundos con la misma soltura. Su dominio sobre la energía mutable le da un poder poco comprendido, la capacidad de rehacerse sin desgastarse. Cambia de dirección sin quebrarse, como el río que toma un nuevo cauce y sigue fluyendo con la misma fuerza. Esta destreza para recomenzar lo convierte en una fuente de esperanza para quienes temen al cambio, porque demuestra que no solo es posible adaptarse, sino que se puede crecer y fortalecerse en cada mutación. Existe en Géminis una memoria particular, no anclada únicamente a los hechos, sino a las conexiones entre ellos. Es capaz de entrelazar sucesos aparentemente aislados y descubrir un patrón, un propósito, una historia que se estaba escribiendo de forma invisible. Así se convierte en narrador del destino, uniendo los fragmentos dispersos de la experiencia para revelar un sentido más profundo que inspira y guía. Su orgullo se expande al comprender que no es un simple pasajero del tiempo, sino un modelador de su curso. Su velocidad mental no busca solo resolver, sino anticipar, reorganizar y abrir caminos antes de que la necesidad apremie. Se mueve como quien ya ha visto el próximo capítulo y actúa con la certeza de que lo que hoy parece incierto puede convertirse en victoria si se siembran las semillas correctas en el momento preciso. En su dimensión más elevada, Géminis encarna la alquimia de las perspectivas. No teme a la contradicción porque sabe que de la tensión entre opuestos surge la chispa creadora. Puede sostener al mismo tiempo la visión lógica y la visión poética, la precisión del análisis y la vastedad de la imaginación, integrándolas en una comprensión más rica y más poderosa. En este equilibrio se encuentra su grandeza, pues es capaz de enseñar que no es necesario elegir entre caminos, sino que se pueden recorrer varios a la vez sin perder coherencia. Su vínculo con el aire se expresa no solo en la comunicación, sino también en su capacidad de elevarse por encima de las circunstancias. Desde esa altura puede observar las dinámicas sin quedar atrapado en ellas, lo que le permite actuar con una mezcla de desapego y compromiso que pocos pueden sostener. Este punto de vista superior le otorga la lucidez necesaria para guiar, para proponer soluciones y para encender en otros la visión de que siempre hay más opciones de las que se ven desde el suelo. La fuerza de Géminis no se impone por la contundencia física ni por el dominio territorial, sino por el alcance de su influencia en las mentes y los corazones. Su victoria se mide en las ideas que germinan, en las conversaciones que despiertan conciencia, en las posibilidades que nacen de su intervención. Así, su legado no se construye con ladrillos visibles, sino con estructuras invisibles que sostienen el progreso de quienes lo escuchan y lo siguen. En el gran escenario cósmico, Géminis es la corriente de aire que impide que el mundo se estanque, el mensajero que lleva las nuevas rutas a los que se han quedado quietos, el renovador que recuerda que la vida no se sostiene en la repetición, sino en la reinvención constante. Su misión, inscrita en la bóveda estelar, es mantener viva la chispa que empuja a avanzar, demostrando que no hay destino fijo mientras exista voluntad de imaginar y de actuar. En su paso queda el eco de esa promesa eterna: todo puede transformarse, todo puede renacer, y mientras haya un soplo de aire, habrá un nuevo horizonte por conquistar. En la vasta coreografía del cosmos, Géminis es mucho más que un signo mutable de aire, es el pulso mismo de la transición, el espíritu que garantiza que nada en el universo quede inmóvil demasiado tiempo. Su naturaleza está impregnada de un dinamismo que no se limita a lo mental, sino que se extiende al campo energético y espiritual. Allí, en planos que escapan a la vista, su esencia actúa como un catalizador invisible, acelerando procesos, despertando resonancias y entrelazando senderos que antes parecían inconexos. Esta capacidad de unir lo que estaba separado no es azar, sino el reflejo de un destino astral profundamente ligado a la interconexión universal. Dentro de su linaje celeste se encuentra el don de la resonancia múltiple, esa afinidad con vibraciones diversas que le permite adaptarse a distintas frecuencias emocionales y mentales. Géminis no solo habla distintos lenguajes, sino que siente en diferentes sintonías, y por eso puede entrar en mundos que para otros resultan inaccesibles. Esa plasticidad interna no lo fragmenta, por el contrario, lo enriquece y lo vuelve un puente vivo entre realidades. Allí donde otros ven muros, él percibe pasajes ocultos listos para ser atravesados. En su identidad más profunda, guarda el secreto del movimiento como principio vital.
Sabe que todo en el universo se renueva, y que estancarse es negar la propia naturaleza cósmica. Por eso, su impulso no es la rebeldía vacía, sino el recordatorio de que la evolución exige flexibilidad y apertura. En ese sentido, su misión no es solo avanzar, sino inspirar a que otros también lo hagan, demostrando que la metamorfosis no destruye, sino que fortalece y amplifica. Su espíritu está forjado con la luz cambiante del amanecer y el crepúsculo, momentos en los que el cielo mezcla colores y perspectivas. Esa condición liminal lo convierte en guardián de las transiciones, tanto las visibles como las internas. Puede guiar en los momentos de incertidumbre porque entiende que la ambigüedad no es un enemigo, sino un terreno fértil para la creación de nuevas rutas. En esos instantes en que el horizonte parece difuso, Géminis es el viento que limpia la neblina y permite vislumbrar un camino antes oculto. La velocidad de su mente no es simple agilidad intelectual, es la manifestación de una conexión directa con la corriente de información que fluye en el tejido del universo. No necesita recorrer todos los pasos para comprender, porque percibe patrones completos a partir de fragmentos mínimos. Este don le permite adelantarse a los acontecimientos y actuar en el momento exacto, como si llevara grabado en el alma un reloj distinto, alineado con los ritmos invisibles del cosmos. Existe en Géminis una capacidad singular para reescribir el relato de lo que sucede. Su imaginación no es evasión, sino herramienta de poder, porque al modificar la forma de narrar los hechos, modifica la manera en que estos influyen en la realidad. Es un alquimista de las historias, capaz de transformar una derrota en un aprendizaje, un obstáculo en un trampolín, un final en un nuevo comienzo. Con ello, no solo cambia su propio rumbo, sino que contagia a otros la certeza de que todo puede reinterpretarse hacia la victoria. En su corazón late un orgullo que no se basa en la supremacía sobre otros, sino en la certeza de que es portador de un fuego que no se apaga. Este orgullo es un faro en su camino, porque le recuerda que su papel es esencial para mantener vivo el flujo del progreso. Sabe que sin el movimiento que representa, la rueda cósmica se ralentizaría y las oportunidades quedarían suspendidas en un limbo. Su existencia es un compromiso con la expansión perpetua del horizonte. En el mapa eterno del zodiaco, Géminis es el custodio de la apertura, el que se asegura de que las sendas no se cierren y de que cada puerta cerrada sea reemplazada por otra que se abre. No teme a lo desconocido, porque entiende que allí reside la semilla del futuro. Su poder no es intimidar, sino atraer, seducir a la vida misma para que siga desplegándose en infinitas formas. Y mientras siga soplando su viento, siempre habrá un nuevo amanecer esperando ser descubierto, siempre habrá un paso más que dar, siempre habrá un capítulo por escribir.